Si le crees a Dios, luego las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, estarás luz y alcanzar lo imposible. Hola, muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amigos, compañeros que nos escuchan y nos miran a través de este medio. Le damos la bienvenida a la Iglesia Peniel a través de sus servicios virtuales que estamos llevando a través de la contingencia, por la contingencia que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor y poder transmitirles y llevarles hasta la comunidad de sus hogares la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes, ¿verdad?, de este país, a los hermanos que se encuentran en otros países, como en el país de México, el estado de Veracruz, el estado de Oaxaca, el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Reciban un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Estamos contentos porque el Señor nos ha dado un nuevo día. Podemos ver la claridad de un nuevo día. Estamos aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que, si tienen la Biblia allá con ustedes, podamos abrirla y aprender el día de hoy algo muy importante. Todos hemos escuchado hablar de la fe. Y hoy el Señor puso en mi corazón llevarles este mensaje. Y el título del mensaje de este día es Creciendo en la Fe. Una vez alguien me comentó y me dijo, ya tengo fe, hermano, ¿y ahora qué sigue? Es muy interesante esta pregunta, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos habla en su segunda epístola. Quiero llevarlos a la epístola de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso día que nos das la oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Gracias por este domingo hermoso, Padre, que nos permites vivir. Estamos agradecidos, contentos, Padre, porque tu misericordia es cada mañana y tu fidelidad todos los días y toda la noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, porque tú estás en este lugar, porque tú estás en cada hogar, Padre. Gracias por cada uno de los hogares que abren, Señor, Padre mío, las puertas para que tu palabra entre, Señor, en el corazón de ellos y en la casa de ellos. Padre, te ruego que nos hables a través de tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu amor, de tu misericordia y de tu conocimiento. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor Dios. Una de las responsabilidades, amados hermanos, que tenemos como cristianos es que necesitamos crecer espiritualmente hablando. La palabra de Dios nos enseña cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestros corazones y que Cristo viene a nuestro ser, dice la Biblia que nacemos de nuevo y que en nosotros, ¿verdad?, venimos a ser como bebés, pero bebés espirituales. Y lo que la palabra nos enseña es que nosotros debemos de crecer. Esto
Esto no lo entendió Nicodemo cuando habló con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, ¿verdad? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, un hombre que conocía de la palabra de Dios, un hombre instruido en el judaísmo, le dice al Señor, ¿cómo es posible esto? Que yo ya siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Y él ciertamente no sabía. Y el Señor le dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él estaba hablando de volver a nacer espiritualmente. Y ese es el anhelo del Señor, de que cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo, porque Cristo nos ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. El anhelo del Señor es que nosotros crezcamos en la fe, en el crecimiento espiritual que Él nos quiere dar. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos cristianos han aceptado al Señor Jesucristo, pero no quieren crecer. Quieren seguir siendo niños. La palabra de Dios dice que actúan como niños, hablan como niños, de todo se molestan. Y tú, cuando conoces un poco de las cosas de Dios y has crecido un poco en el Señor, te das cuenta que eso no es agradable al Señor, de que actuar y vivir como niños no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol, ¿verdad?, que escribió la epístola de Hebreos nos enseña, debiendo ser maestros, tenéis necesidad de leche espiritual. Estoy completamente seguro, amados hermanos, amigos que nos escuchan, que el crecimiento lo da el Señor. La palabra de Dios dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero la responsabilidad con nosotros como cristianos es que debemos anhelar crecer, debemos anhelar madurar. Hoy en día, o hace unos cuantos meses, ¿cuántas personas se fueron de la iglesia? ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó, porque el hermano no me ama, porque en esa iglesia no hay amor, porque no se pintó del color que yo quiero la iglesia, yo me voy de esa iglesia. Y te das cuenta que son berrinches. Y el Señor dice, no, cuando yo era, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esta preocupación también había en el corazón y en la mente del apóstol Pedro cuando le escribe a los cristianos su segunda epístola. En el capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora nosotros, hermanos, somos compartícipes. Hemos participado del mismo llamamiento y nos ha dado la misma fe, porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado fe. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos avivar ese fuego, ese don de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Esta era la preocupación del apóstol Pedro por los cristianos, porque los cristianos se estaban apartando del camino del Señor. Se estaban yendo a través de otras cosas, a través del conocimiento humano.
y se habían olvidado de crecer en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Y ahí quiero detenerme un poco. Es como cuando nos dice nuestra madre o nuestro padre: quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir. O el maestro en la escuela nos dice: quiero que pongan toda su atención en este conocimiento. El apóstol Pedro le dice: quiero que pongan diligencia. La palabra diligencia significa la disposición de hacer con prontitud e interés una cosa. Porque verdaderamente nosotros como humanos a veces somos muy negligentes. Estamos viendo que el carro ya está sonando y no lo arreglamos. Y de repente manejando en las calles se nos descompuso y ahí nos quedamos. Porque somos negligentes. A veces debemos pagar la renta y en lugar de pagar la renta compramos una cosa que quizás no necesitamos y gastamos el dinero. Y no somos diligentes. A veces tenemos el servicio y en lugar de tener el servicio, el estudio, preferimos quizás hacer otras cosas y desatendemos las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pedro nos dice: poned toda diligencia en nuestro crecimiento espiritual. Porque el Señor quiere, como yo dije anteriormente, que crezcamos, que dejemos de actuar y de vivir como niños. Y lo primero me van a decir: hermano, ¿y cómo debemos de crecer? ¿O cómo que vamos a crecer? El apóstol Pedro nos habla y nos dice: lo primero, ya tienes fe, ya tenemos fe. La fe nos ha sido dada una vez y para siempre. Ahora el Señor nos dice: añadid a vuestra fe virtud. Lo primero que Dios quiere que añadamos a nuestra fe es la palabra virtud. Debemos buscar la excelencia moral como cristianos. Que seamos hombres y mujeres virtuosos. Que seamos hombres realmente que con nuestro testimonio vamos a hacer entender a las personas que no conocen de Dios y que ellos puedan ver en nosotros una diferencia. Que no actuamos de la misma manera que el mundo actúa. Con tu testimonio. Porque muchas veces nosotros llevamos una Biblia debajo del brazo, pero a veces actuamos de una manera muy distinta a un verdadero cristiano. Por eso es que el hombre dice que es cristiano, y dice que es pastor, y dice que es un evangélico, porque no damos testimonio de que nosotros estamos creciendo en la fe y que realmente conocemos al Señor. La virtud también se conoce como añadamos esa fe de que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De que el Señor hace milagros. De que el Señor tiene el mismo poder y nunca va a cambiar. Que el Señor puede sanar cualquier enfermedad conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Quiero decirte que si tú estás pasando una enfermedad, no tengas temor, no tengas miedo y confía en el Señor, que Él tiene el poder para obrar un milagro en tu vida. La segunda cosa que el Señor quiere que nosotros añadamos, dice: a la virtud debemos añadir conocimiento. El Señor le dio una exhortación a Josué y le dijo: medita, escudriña la palabra y entonces harás prosperar tu camino. El salmista David dice: bienaventurado el hombre que medita en la palabra de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Cuando tú y yo meditamos en su palabra, podemos obtener el conocimiento.
Un conocimiento que no es de nosotros, sino es un conocimiento que viene de arriba. Un conocimiento porque la palabra de Dios dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, llena de misericordia y de bondad. Ese es el verdadero conocimiento. Hoy, en ciertas partes, hay hombres que presumen que son muy inteligentes. Pero dice el sabio en su corazón, o dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el hombre quita a Dios de sus vidas, estamos perdidos. Verdaderamente nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos pequeños y somos polvo de la tierra. Pero tú, cuando obtienes el conocimiento de Dios, vienes a ser sabio. En mi corto caminar con el Señor he mirado cómo la falta de conocimiento y de entendimiento en la palabra de Dios provoca que cometamos errores. A veces en las congregaciones se cometen errores. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento. Porque en lugar de restaurar al hermano, en lugar de que el hermano crezca en la fe, lo insultamos, lo menospreciamos o no sabemos resolver los problemas. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento. Y el Señor dice en su palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque menospreció la palabra, porque hizo a un lado la palabra de Dios y puso su conocimiento humano. Y el Señor dice, no, añade a tu fe conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento te va a dar crecimiento en la fe. Lo tercero que el Señor quiere, dice, y al conocimiento, dominio propio. Que seas dueño de ti mismo. Que las cosas no te dominen. Que tengas un dominio propio. Que seas un hombre cabal en tus acciones. Muchos he escuchado decir, es que la carne es débil. Y por mucho tiempo lo he escuchado que cristianos, que jóvenes lo han declarado y dice, hermano, me equivoqué, pequé porque la carne es débil. Y ahí se queda. Pero el Señor dice en su palabra a través del apóstol Pablo, declara que estás muerto al pecado, que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero el hombre toma lo más fácil y dice, yo no puedo vivir así. Además, todos lo hacen. Y cuando tú empiezas a hablar de esa manera, dejas de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque te empiezas a justificar. Porque empiezas a decir, no, es que porque todos lo hacen, yo también los hago. Quiero decirte que la salvación es personal, amado hermano. Por eso el Señor dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Tus ojos deben estar puestos en Cristo. No pongas tu fe en el pastor. No pongas tu fe en la hermana o en el hermano diácono. No pongas tu fe en el hermano de la alabanza. Pon tu fe en Cristo. Porque estoy completamente seguro que Cristo jamás y nunca nos va a defraudar. Porque Él prometió en su palabra, y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirte que Jesucristo nunca nos ha fallado. Hoy le doy gracias a Dios por la vida de mi padre, que tiene ya 78 años de edad y vive con sus pulmones todos acabados porque fue minero. Pero él siempre que le habla y me dice, gracias a Dios, hijo, me da la vida y me da la fuerza para seguir adelante. Ya quizá ya no puedo predicar, quizá ya no puedo ir a visitar como antes lo hacía, pero yo puedo orar en las mañanas y puedo cantar un himno y darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos que por su misericordia todavía estamos vivos. El salmista David dice, porque joven fui y he envejecido, y no he visto justo que mendigue pan o su simiente que lo haga. ¿Por qué? Porque si alguien es fiel, es el Señor Jesús.
No hay alguien más fiel como Él. Quizás todos te pueden abandonar en la prueba, en tu crecimiento. Quizás en este momento estás pasando una gran prueba y tú no te das cuenta y dices, ¿por qué estoy pasando esto? Quiero decirte que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esa prueba va a hacer que tú crezcas espiritualmente. Es necesario pasar por el valle del desierto. Es necesario pasar por las situaciones difíciles para que tu fe y la mía crezcan. Por eso el Señor dice, añade a tu fe dominio propio. Ahora, ya que tienes dominio propio, añade a tu fe paciencia. Y esa paciencia, hermanos, ¿cómo cuesta, verdad, hermanos? Somos muy impacientes. Queremos que las cosas se hagan a la voz de nosotros. Cuando nosotros decimos, a la hora que nosotros decimos. Pero el Señor dice, sé paciente. Hay un pasaje de la Escritura que en lo personal a mí me llena demasiado. Cuando el salmista David dice, pacientemente esperé a mi Señor y Él me oyó. Y atendió mi oración y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Pacientemente, hermanos. El Señor dijo, aprender a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú aprendes a ser paciente, empiezas a reflejar el carácter de Cristo. Porque si tú eres impaciente y tienes un carácter que a Dios no le agrada, quiero decirte, amado hermano, que no estás creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, aprende de mí, imítame a mí, dijo el apóstol Pablo, como yo imito a Cristo. La paciencia. A veces nosotros actuamos impacientemente y cuando tú actúas apresuradamente o alocadamente, te metes en muchos problemas. Debemos poner toda diligencia en ser pacientes, amigos y hermanos. A veces hablamos muy prontamente. La palabra de Dios dice que en nuestro cuerpo tenemos un miembro muy pequeñito, pero muy desastroso si no lo controlamos. Sí, estoy hablando de la lengua. Esta lengua que tenemos, hermanos. Si no la refrenamos, dice la Biblia, que es capaz de provocar un grande incendio. Y a veces cuando somos niños espirituales, dañamos con esta lengua. ¿Por qué? Porque no hemos crecido. Porque no somos sensatos, no somos sabios y actuamos alocadamente. Y la palabra de Dios dice, no, crece. Es tiempo de dejar los pañales. Es tiempo de dejar las cosas de niños. Es tiempo de cambiar. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. El Señor dice, quiero que crezcas bien delante de mi presencia. Ahora que ya tienes la paciencia, ¿qué más, hermano? Añade piedad. Sé un hombre piadoso. Sé un hombre temeroso de Dios. Sé un hombre misericordioso. No le hagas como un día le hicieron a un hermano allá en la ciudad de Oaxaca. Tomamos el autobús o el colectivo que le llaman. Y este hermano ya anciano, ya grande. El chofer le dice, viejo, ¿para qué sale? Ya ni debiera salir, está estorbando, le está robando el oxígeno a la gente. El hombre muy sabio, maduro en la fe, paciente, misericordioso, y le dice, querido amigo, no hables de esa manera, porque yo ya estoy grande
Y le doy gracias a Dios que he vivido hasta este tiempo. Pide a Dios para que te conceda el privilegio de llegar a mi edad, a una edad avanzada. Fue triste el despertar de este hombre. Y eso lo miré y lo supe. Que en un crucero, le llamamos crucero, en una intersección de dos pueblos. Ahí lo mataron. Subieron 4 hombres, lo asaltaron porque era microbusero y le pegaron 4 balazos en su cuerpo. Y a la edad de 33 años él falleció. Cuando tú no eres un hombre misericordioso, muchas cosas malas pueden venir a tu vida. Porque Dios quiere que añadas a tu fe la misericordia, la piedad. Que seas un hombre piadoso. La palabra de Dios dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene ganancia en esta vida y en la venidera. Si tú eres un hombre piadoso, alcanzarás misericordia. Ya que tienes piedad, añade afecto fraternal. Que seas un hombre amoroso. Y el afecto fraternal es que tengas amor hacia tu prójimo. Que si lo ves desnudo, cúbrelo. Que si lo ves con hambre, llévale de comer. Que si lo ves en una necesidad, ayúdalo. No solamente digas: que Dios te bendiga, yo voy a orar por ti. No, si en tu posibilidad está darle algo, ayúdalo. Y como me dijo un hermano el día de ayer, que no lo sepa tu vecino, que no lo sepa el mundo, sino que lo sepa Dios. Y ese Dios que lo supo en secreto, te recompensará en público. Porque la palabra de Dios dice que Él da buenas dádivas. Porque Él bendice cuando tú eres un hombre generoso. Un hombre que tiene afecto fraternal. Añade a tu fe afecto fraternal. Santiago dice: tú dices que tienes fe, dime dónde están tus obras. Porque la fe no es muerta, la fe es viva, es una fe activa, una fe que te nace ese deseo de querer hacer las cosas, de ayudar al que está necesitado, de orar por el que está enfermo, de pedir a Dios que tenga misericordia. Añade a tu fe, hermano, amigo, afecto fraternal. Sé un hombre amoroso y misericordioso. Y por último, después de que has agregado todas estas cosas a tu fe, el Señor te dice que le pongas el ingrediente esencial. Y vas a decir: ¿cuál es ese ingrediente, hermano? A todo esto, añádele el amor. El ingrediente más importante. Porque dice la Biblia: porque las profecías y la lengua cesarán y las profecías se acabarán, pero lo que va a permanecer, amados y amigos, es el amor de Cristo, el amor verdadero, el amor incondicional, ese amor que la palabra de Dios dice que es sufrido, ese amor que es benigno, ese amor que no se jacta, ese amor que no se preocupa en el sentido del odio, sino que ese amor que todo lo llena. Ese amor que no guarda rencor, que no se jacta de la injusticia, sino más se goza del amor, el amor. Añádele amor, que realmente dice la palabra: y en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, si os amáis los unos para con los otros. Ahí nos van a conocer si tú y yo realmente somos hombres de Dios, si nos amamos. El apóstol Pablo dice: aunque amando más, venga a ser amado menos. A veces te defraudan, sí. ¿Te hacen sentir mal? Sí. Pero sabes, la palabra de Dios dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Añade a tu fe amor para que puedas crecer espiritualmente. Ese amor es el amor que mostró Cristo en la cruz del Calvario. Ese amor fue ese amor verdadero, un amor incondicional, que Él derramó su sangre por ti y por mí. Que a Él prácticamente le quitaron su ropa, lo humillaron, lo clavaron en una cruz, en su mano derecha, en su mano izquierda pusieron clavos, en sus pies atravesaron los clavos. El marro romano fue sobre su cuerpo. El látigo golpeó su espalda. La corona de espina sangró su cabeza. Pero el Señor dice: yo de esta manera te amo. Yo de esta manera entregué mi vida para que tú tengas vida, para que tú tengas esperanza, para que puedas crecer espiritualmente. Yo me entregué a mí, me despojé siendo Dios, tomé forma de siervo y hecho semejante a los hombres, me humillé hasta lo sumo para entregarte mi amor, para entregarte la fe que ahora tienes. Esa fe preciosa merece y es menester de que crezca. Amados hermanos, hermanos de Peniel, no nos quedemos bebés espiritualmente. Dejémoslo de niño y atendamos a las cosas de Dios. Porque hoy estamos, mañana solo es de Dios. Y ese es mi anhelo y mi oración en esta mañana. De que tú dejes ya lo de niño y empieces a crecer y a madurar como un verdadero cristiano. Que tome responsabilidad, que tomemos responsabilidad y que anunciemos la fe de aquel que nos llamó a su luz admirable. Que verdaderamente seamos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Amados hermanos, vamos a orar. Aleluya. Amado Dios, en este hermoso día, Padre, te doy gracias. Te ruego que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Padre, que tu palabra penetre los corazones de mis amados hermanos y en todas las partes donde este mensaje se vea y se escuche. Padre mío, si alguien te quiere aceptar, Padre, que haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y reconozco que soy un pecador y reconozco que no he podido cambiar ni he podido madurar. Padre, hoy vengo a ti, Señor. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre por mis pecados y perdonarlos todos y cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos y amigos que nos escuchan. Reciban bendiciones de parte del Señor. Si usted tiene una necesidad, no dude en contactarnos. Está toda la información en nuestra página de Facebook. Nuestro pastor Antonio y su servidor estamos aquí para orar por cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestros hermanos. No hemos saludado a nuestro hermano Alfonso, a nuestra hermana Beri, nuestro hermano Andrés, que siempre fielmente está ahí viéndonos. La hermana María García, que todo el tiempo esta hermana, a pesar de ser una hermana ya grande en edad, pero su corazón está, ¿verdad?, dispuesto para servir al Señor. Hermanos, si de alguno me olvidara, hermanos, el Señor no se olvida de ustedes. Los amamos, le pedimos todos que sean bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos el próximo domingo con nuestro pastor Antonio. Amén.